9 minutos de las 6 de la tarde, esto es Vigencia por Radio Belgrano y tal como habíamos anticipado ahí, antes de ir al primer tema musical, estamos comunicados con Facundo Jaime, que es jefe de prensa del Observatorio de Secaitra. Facundo, ante todo, muy buenas tardes, bienvenido, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estás? Bien, Facundo, un gusto saludarte. Enseguida vamos a sumar a la charla a Ernesto Arriaga, pero a manera de introducción, sabemos que Secaitra ha realizado una serie de estudios que tienen que ver con el comportamiento de las personas ante la seguridad vial. Por un lado, seguramente vos lo vas a mencionar a lo largo de la charla, tiene que ver el comportamiento de los peatones, pero también qué grado de capacitación o qué grado de conocimiento tiene el conductor de las normas de tránsito, ¿no? Porque el que no conoce las normas, seguramente ese desconocimiento lo va a llevar al volante, y detrás de ese desconocimiento seguramente en algún momento puede haber un siniestro vial grave o menos grave, ¿no? Completamente. La realidad aquí es que la radiografía que ha arrojado este estudio, independientemente de hablar del conocimiento de las leyes, también me gustaría tomar un minutito y explicar también un poco cómo funciona, por ejemplo, en este caso, la prioridad de paso en la vida práctica, ¿no? Porque por ahí la norma sí es cierto que dice que la prioridad la tiene siempre el vehículo que viene por la derecha en vías no semaforizadas, salvo, obviamente, cuando hay peatones que, por ser el sujeto más por ahí vulnerable en el sistema vial, la ley otorga prioridad total al peatón. Ahora, Facundo, en realidad, las personas, cuando hablamos de los conductores de todo tipo de vehículos, ¿no? Cuando va a obtener la licencia para conducir, evidentemente se lo capacita porque tiene que asistir a una charla que depende si es profesional o particular, pero dura en algunos casos 2 jornadas, y las normas básicas de tránsito se las comunican. Es más, la tendría que saber para poder aprobar la licencia. ¿Qué ocurre que cuando está detrás de un volante se olvida? Bueno, acá por ahí yo quiero hacer una salvedad, y sí hay mucho también de olvidar la norma, digámosle también a los oyentes, esto está celebrado en el artículo 41 de la ley 24449, Ley Nacional de Tránsito. Es interesante el punto en cuestión, pero para mí por ahí tiene que ver con otra cosa más, además de olvidar la norma. ¿Con qué? Con que por ahí a veces uno concibe la conducción al volante como imponerse sobre el otro. Y la realidad es que ya el tiempo nos ha dado la razón que la seguridad vial se hace a través de la comunicación y no a través de la imposición de uno sobre otro. Entonces muchas veces las prioridades también tienen que ver con esto, con que uno toma la conducción de esta manera y deja de lado la norma y trata de imponerse por sobre otro conductor que viene en la boca calle, ¿no? ¿Me explico? Correcto. Y en cuanto a la sanción, que es una parte importante de la educación vial, y el control o la sanción, el control y sanción, ¿están funcionando correctamente? Sí, la realidad es que por ahí en las cuestiones de prioridades, en donde la norma justamente trata de cubrir una potencial falta de señalización en un cruce en una boca calle, entendemos que sería una infracción muy difícil de constatar, ¿no? Porque debería haber un agente de tránsito. Desde la tecnología es realmente muy complejo no respetar la prioridad de paso de forma sancionatoria. La realidad es que este tipo de conductas hay que tratar de corregirlas por ahí más desde el ángulo de la educación, de la concientización, de explicar potenciales situaciones que podrían presentarse por no respetar la prioridad. Facundo, la mayoría de los choques en las ciudades, en las grandes urbes, ocurren precisamente en las encrucijadas, ¿no? En las bocacalles. Totalmente. Si bien por ahí el exceso de velocidad como el exceso de alcohol en sangre son las principales causas de muerte en nuestro país, sin duda podemos entender que el no respeto por la prioridad de paso debe ser una de las que encabeza la lista con respecto a siniestros menores, en donde quizá hay más daños a las cosas que a las vidas, pero obviamente son situaciones en donde potencialmente se pone en riesgo la vida, en donde potencialmente puede haber un siniestro vial trágico, pero la realidad es que, vuelvo a lo mismo, esto tiene que encararse 100% desde la educación, no puede encararse desde otro lugar, porque si bien obviamente podrían sancionarse, la realidad es que habría mucho a criterio de la gente, o sea, presenta complejidades, esa es la realidad. Para la audiencia que nos está escuchando, precisamente, bueno, esto se soluciona en gran parte respetando la prioridad de paso, que es el que circula por la derecha.
Facundo, dentro del trabajo que está haciendo el Observatorio de Secaitra, ¿qué párrafo le podemos dedicar a los peatones, que son otro de los actores que interactúan en la vía pública, ¿no? Totalmente, los peatones, como bien decís, tienen que sentirse parte, no sujeto exento ni ajeno a la seguridad vial. La realidad es que, como bien te decía antes, la norma tiende a proteger casi en su totalidad al peatón, dándole prioridad y otras protecciones legales, que la realidad es que el peatón se sienta fuera del organigrama del circuito vial sería cuanto menos inexacto, ¿no? El peatón debe sentirse protagonista, debe sentirse parte importante y clave en muchos casos en evitar potenciales situaciones de siniestros viales. Correcto, y para ir concluyendo, otro de los actores que también con cada vez más es más relevante y con mayor participación son los ciclistas, ¿no? Y a veces, no todo, pero bueno, un porcentaje importante no respeta las normas de tránsito. Bueno, nuestro último estudio justamente versa sobre el conocimiento de las prioridades de paso en caso de calles en donde hay ciclovías, ¿no? Entonces, recordando que la ciclovía es un poco particular en nuestro país porque todas las ciclovías son de doble mano, es interesante el conocimiento, porque nos arrojó que 6 de cada 10 personas entienden que en una calle donde tengo una ciclovía en la misma calle y un auto circula, cuando este auto quiere doblar a la izquierda, el 6 de cada 10 han respondido que entienden que la prioridad la tiene el ciclista y que siendo conductores deben detenerse, ¿no? Dirás que 6 por ahí es un poco, obviamente nosotros siempre tenemos la ambición de que estos números se incrementen, pero entendiendo que la ciclovía y el uso de la bicicenda se ha incrementado en esta época de pandemia y que viene en crecimiento hace rato, pero entendemos que es muy jovencita la ciclovía y el conocimiento de la norma en seguridad vial, entonces vemos con mucho optimismo este número. Facundo, agradecerte esta charla como siempre. Bueno, siguen trabajando el Observatorio de Secaitra realizando distintas encuestas y estadísticas que sin duda contribuyen a que se conozca este tema de la seguridad vial que tanta pérdida de vidas provoca por año en la República Argentina y que es una pandemia que no va a terminar con una vacuna, lamentablemente, ¿no? Lamentablemente, la realidad es que lo entendemos de esta manera, el objetivo y la causa, el motivo por el cual nosotros estamos hablando y de hecho todos en Secaitra nos levantamos todos los días y vamos a trabajar, tiene que ver con la reducción de víctimas fatales en siniestros viales. La realidad es que ojalá se pudiese solucionar con una vacuna, pero hay que mirar con optimismo el futuro y entender que construyendo entre todas las partes con políticas públicas, obviamente, esto tiene que empezar a revertirse en los próximos años. Facundo Jaime, jefe de prensa de Secaitra. Un abrazo, Facundo, y hasta cualquier oportunidad. Otro para vos, hasta luego. Hasta luego, gracias.